De terrorismos a terrorismos. 24. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 02. Revolución y contrarrevolución. Predominio del lado siniestro del imperio. Parte 4. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Empero, como hemos dicho, la situación se complica con la gesta revolucionaria en Cuba y las otras insurgencias y protestas ante las seculares condiciones de pobreza que el orden neocolonial establece de manera histórico-estructural en las sociedades iberoamericanas. El desafío de la reacción de los explotados, cuajando en movimientos sociales reales y potenciales, representa para la administración imperialista norteamericana una situación álgida que obliga a promover modificaciones incentivando la injerencia militar. Lo que intenta hacer John F. Kennedy es promover un desarrollo controlado a través de la Alianza para el Progreso, mitigar la pobreza en base a incrementar la afluencia de capitales norteamericanos, lo que va aunado a una reprogramación de la estrategia imperialista de control al subcontinente, lo que es igual a un mayor control de los gobiernos y así de los pueblos para frenar las luchas populares. Evitar el contagio, mal ejemplo revolucionario cubano, controlando más de cerca la política de países amenazados por la invasión comunista. La consigna fue y es: no habrá una segunda Cuba en Latinoamérica. Y este cambio estratégico permitía a cada clase hegemónica y a sus fuerzas armadas liquidar los respectivos movimientos populares de liberación nacional. Hábil artilugio imperialista. El enemigo no solo viene de fuera, está dentro. Son los pueblos que se rebelan tratando de subvertir el orden capitalista. Esos son los comunistas a los que hay que combatir, puesto que hacen peligrar el status quo in situ. El imperio, el Pentágono, se arroga el derecho de intervenir en su zona de influencia preferente de manera más directa y agresiva, ejerciendo un mayor control sobre las fuerzas armadas centro- y sudamericanas. John F. Kennedy mismo pregona la renovada incidencia imperialista para combatir al comunismo infiltrado en la población. La subversión es otro tipo de guerra, nuevo en su intensidad, aunque de antiguo origen. Es la guerra de guerrillas destinada a perturbar y a provocar la insurrección y el asesinato. Cuando debamos contrarrestar este tipo de guerra, estaremos obligados a emplear una nueva estrategia, una fuerza militar diferente, la que requiere una preparación y adiestramiento militar nuevos y distintos. Este belicismo renovado norteamericano se compagina con el negocio del siglo al incrementar la venta de armas. Durante casi 30 años, los Estados Unidos donaron armas al exterior por un valor de $25,000 millones, mientras las ventas no superaron la 10ª parte de esa cifra. Después de la ascensión de Kennedy en 1961, los objetivos de las ventas al exterior cambiaron radicalmente. Estados Unidos estructuró conjuntamente con sus aliados europeos un complejo sistema de créditos para el tercer mundo con el propósito de colocar su producción militar a fin de reinvertir en las potencialidades bélicas del Pentágono. El resultado fue el aumento de 300 millones a 1.800 millones de dólares en ventas estadounidenses por cada año en 1961 y 1967. El Pentágono se potencia al unísono de que el complejo industrial militar puede incrementar la producción de armas y artefactos ofensivos y de vigilancia. Ejército y policías imperiales renovados y acrecentados. Así surge la Defense Intelligence Agency, o DIA, una agencia que coordina y centraliza los servicios de las Fuerzas Armadas norteamericanas. En 1968, el Pentágono obtiene un aumento de 800% de sus fuerzas especializadas antiguerrilleras. Reforzando la visión injerencista de la administración Kennedy, en 1961 hace su aparición el genio de la reconversión imperialista, Henry Big Kissinger, cuando que, al servicio de sus primeros amos, los Rockefeller, y en calidad de ser un asesor civil del Pentágono, planea la nueva estrategia de guerra imperialista. Es imperativo, en consecuencia, que además de nuestra fuerza de represalia, formemos unidades que puedan intervenir rápidamente
y que sean capaces de desarrollar su potencia en diversos campos y en la justa medida. Nuestras fuerzas móviles deben ser reestructuradas de manera que puedan actuar con éxito en toda gama de posibles guerras limitadas, que van desde conflictos que afectan a varios países hasta las acciones policíacas de menor importancia. Ni más ni menos que la estrategia de los ejércitos imperialistas a reconfigurarse desde aquella década. Un ejército multimodal, capaz no solo de sostener la confrontación directa contra la Unión Soviética, sino de habilitarse en la guerra en el sur, propiamente contrainsurgente. Lo mismo en esencia que Donald Rumsfeld propondrá más de una década después. Puesto que en realidad la guerra contra el sur tiene preferencia, implicando la injerencia policíaca militar para desarticular los movimientos populares en vías al socialismo. En los marcos de esta nueva concepción de la guerra, los pueblos verían cómo sus fuerzas armadas, celosamente independientes, van desconociendo las órdenes de sus gobiernos y asumen tareas ajenas a las de la defensa exterior del Estado, transformándose en defensores de la seguridad interior, la cual siempre estuvo dentro de la competencia de los servicios jurídicos del Estado, con sus cuerpos de policía y sus tribunales de justicia. Las Fuerzas Armadas intervienen como función militar, policíaca, cabe añadir, en la represión de movimientos locales y reivindicativos, y la huelga pasa a asumir carácter de subversión. En Latinoamérica, paulatinamente las funciones de los llamados servicios de inteligencia, información o seguridad se desvirtúan. No hay vigilancia hacia el movimiento de tropas de los países vecinos, pero sí aumenta la intromisión en los conflictos sociales, que son naturales y propios de todo país democrático. Una huelga de médicos o de obreros de una comunidad rural o de profesores deja de ser el ejercicio de un derecho constitucional. Para los agentes de la inteligencia pasa a ser un crimen contra la seguridad nacional. Algo similar en cuanto a la reconversión del uso de los aparatos represivos del Estado acaece ahora en México, de la caquistocracia pripanista, con su mentada Ley de Seguridad Nacional, a todas luces una aberración jurídica. La doctrina de seguridad nacional aparece transformando la actitud de las fuerzas castrenses iberoamericanas. La inteligencia imperialista cosecha en su beneficio el haber sembrado de nazis Sudamérica, puesto que en considerable medida son los agentes que adoctrinan a los altos mandos militares, transformándolos en rabiosos anticomunistas, lo que la Escuela de las Américas en Panamá hace valer en primera instancia para gestar una generación de criminales institucionales o gorilas que se vuelven en contra de los pueblos a los que pertenecen, al legitimar a sangre y fuego las injustas relaciones político-económicas que propician el surgimiento de grupos armados populares, guerrillas. La injerencia norteamericana termina por empoderar a los gorilas, quienes no dudarán en quitar a los politiquillos de la oligarquía y de subordinar a la administración civil en aras de tomar el poder y combatir al comunismo. Algo que ver con el desprecio que los militares sentían por los políticos corruptos e ineptos. Ya tendrían tiempo de contagiarse al detentar el gobierno. El enemigo interno es el comunismo. Profundo lavado de cerebro efectuado en los cuadros militares para desnacionalizarlos y volverlos en contra de su propio pueblo, que tiene necesidad de luchar para mejorar sus difíciles condiciones de vida. En lo que el componente religioso de considerar al comunista como a un ateo que atenta contra el sacrosanto cristianismo institucionalizado en la Iglesia Católica, o en su defecto protestante, calvinista y demás que se dicen cristianas, ipso facto, los convierte en enemigos de Dios, justificando su exterminio entre las masas fanáticamente dominadas por la ideología religiosa. Una cruzada anticomunista es propuesta y manejada por los imperialistas en nombre del cristianismo en contra de los ateos. Esto es, obrando en contra del auténtico espíritu cristiano, el original, de raigambre comunista. Los institucionales, con su secular dominio ideológico del pueblo a favor de su mentira pseudo trascendente, el chantaje al sujeto finito, arrogándose el perdón de los pecados, le plantean una contradicción a los elementos populares en vías a su liberación. El comunismo es malo porque atenta en contra de la cultura religiosa, dado que ésta está en connivencia con el sistema capitalista y sus sacrosantas ganancias y explotación.
todo sea por mantener a las ovejas borregos sosegados. Por algo consideraría el Che que la revolución triunfaría el día que los cristianos se incorporasen a ella. Incluso Fidel Castro llegó a considerar que se precisaba la unidad estratégica entre los cristianos y los marxistas. Cuando los pueblos como cristianos y proletarios entiendan que no hay contradicción o disputa en ello, puesto que el cristianismo auténtico parte del comunismo pastor, recolector, pescador, agrícola, que no es una religión en esencia para los poderosos, sino todo lo contrario, acorde con los propios evangelios. Es el Cristo que expulsa a los cambistas del templo, el pasaje más cristalino, mas no el único. Dejad las riquezas y seguid al ungido, lobos disfrazados de ovejas. Sabed que el Mesías os dirá, nunca os conocí. Querer cambiar las condiciones de vida, la pobreza extrema, es para los gorilas cipayos y nazificados un acto de subversión imperdonable. Las rancias burguesías iberoamericanas asentadas en sus privilegios neocoloniales nunca cuestionan su subordinación al extranjero con tal de mantener su dominio interno. Gustosos aceptan la intervención represiva de los gorilas, pero se espantan ante la Alianza para el Progreso, considerándola revolucionaria, porque podía afectar su concentración de capital. Más papistas que el Papa y más capitalistas que Rockefeller, se tornan más reaccionarios que los propios yanquis a la hora de someter a los pueblos. Preludio brasileño, la gestación del subimperialismo. Cuando el contagio revolucionario cubano afectó al Brasil del presidente João Goulart, es un decir para entender a la intervención yanqui cercenando el desarrollo brasileiro. Pues he aquí que la historia de Brasil había conocido con anterioridad la insubordinación de los comunistas hacia 1935, la que fue aplastada por el dictador Getúlio Vargas, quien se perpetuó en el poder, acabando con las instituciones republicanas al pretextar que la confabulación comunista proseguía amenazando al país, lo que era un truco inventado por sus servicios policíacos, quienes chantajearon al Congreso haciéndole creer que un supuesto plan Cohen estaba en marcha para desestabilizar Brasil, la amenaza roja, permitiendo se mantuviera el estado de excepción establecido, lo que fue aprovechado por Getúlio para perpetuarse en el gobierno, pasando a deshacerse del partido integrista de ínfulas fascistoides hacia 1937, quedando Vargas al frente de un estado sin constitución ni parlamento, ni partidos políticos y con gobernadores por él impuestos. Dictadura cruel, pues después de anular las instituciones políticas, se dio a la tarea de perseguir, encarcelar y torturar disidentes, instaurando un régimen de terror. Después de la Segunda Guerra Mundial, y habiendo participado Brasil en ella en Europa, el dictador accede a la apertura democrática, mas su gobierno prolongado termina con un golpe de Estado propinado por los militares en octubre del 45, volviendo a la presidencia merced a su elección en 1951, pasando por un periodo afectado por dificultades económicas, tribulaciones y presiones en su contra que lo llevaron al suicidio. Empero, sus colaboradores permanecerán en la gobernanza. Con la presidencia de Juscelino Kubitschek, 1956-1961, Brasil proyectó su desarrollo. La edificación de Brasilia fue una estrategia geopolítica que extendió la civilización al interior del país, capital de la República, construida con técnicas modernas y arquitectura de vanguardia en solo 4 años. Pero acontecía que el progreso brasileiro no se daba de manera redondeada. Fines de los 50, principios de los 60, el país se ve afectado por la inflación galopante, crecimiento con inflación supeditado al orden monetario internacional y por tanto generando deuda. Por lo tanto, un tipo de crecimiento que no mejora las condiciones de vida de las mayorías, favoreciendo a la burguesía por sobre el campesinado y el proletario, manteniéndose la pobreza secular mientras acrece la dependencia con el capital metropolitano. João Goulart había accedido a la presidencia tras de la renuncia del presidente Jânio Quadros, quien, no habiendo obtenido el apoyo financiero de los estadounidenses, renuncia al puesto a solo 7 meses de haber asumido, previo homenaje al Che ya mencionado. Goulart, como segundo de fórmula, ascendió a la presidencia, no siendo bien visto por los ministros de corte militar, vinculándoselo con la herencia del dictador Vargas, por lo que no se perfilaba para ser un presidente progresista
Por presión de los uniformados, procedieron a limitar en un inicio sus atribuciones presidenciales. Para recuperar los plenos poderes ejecutivos, recurrió a un plebiscito popular, lo que lo vinculó al pueblo, y su gobierno fue cargándose a la izquierda, incluyendo en su administración a Celso Furtado en la dirección de la economía y al abogado Francisco Julião como promotor en el nordeste de ligas campesinas en procura de acabar con el régimen señorial que dominaba el Sertao.